Queridos hermanos, el 26 de julio de 2023 salieron unos ex militares diciendo que cuando ellos estaban de servicio vieron muchas apariciones de ovnis. También el 12 de septiembre en el Congreso mexicano salió un periodista bajo juramentación mostrándonos dos cadáveres de posibles extraterrestres. ¿Qué quiere decir esto? En realidad turba nuestra fe la posibilidad de la existencia de los ovnis, o mejor dicho, de los extraterrestres. En este video vamos a ver lo que la palabra tiene que decir con respecto al tema de la existencia o no de los extraterrestres. Hola, mi nombre es Josué Almanza y soy una persona que me gusta estudiar y enseñar la palabra de Dios. Quédate a ver este video para ver qué tiene que decir la palabra con respecto al tema de los extraterrestres. Ya comenzamos. Todos conocemos la noticia del Congreso estadounidense, que es uno de los congresos más poderosos del mundo, donde salían ex militares hablando de que vieron a objetos voladores no identificados, popularmente conocidos como ovnis. Puedo admitir de que cuando vi a estos hombres anunciando lo que ellos habían visto cuando estaban de servicio, vi verdad en sus caras, no vi nada actuado ni nada falso. También pude ver a los ex militares que estaban atrás del hombre que anunciaba estos hechos que habían visto y se veía la afirmación de su rostro que parecía que era cierto lo que ellos decían. Pero en realidad estas cosas quiere decir que va a turbar la fe de nosotros los cristianos. Y casi 2 meses después podemos ver en el Congreso mexicano donde un periodista nos mostraba dos cadáveres que supuestamente no eran humanos, que lo desenterraron en el Perú y que tenían una edad de casi 1000 años. Este último fue desmentido por el Instituto Físico de la Universidad que se llama la UNAM. Ellos dijeron que ya habían analizado estos cadáveres y dijeron que tenía partes humanas y partes de animales. Es decir, que estos cadáveres estaban totalmente fabricados. A raíz de eso podemos notar que no es creíble esta noticia. Pero analizando estas dos noticias, podemos percibir que pareciera que hubiera una agenda oculta diseñada para crear confusión en la humanidad, utilizando a uno de los congresos más poderosos del mundo, y este último no deja de ser un congreso, así que también podemos tomarlo como en serio. Pareciera que esta agenda está diseñada para que muchos comenzamos a decir, no hay Dios y somos gobernados por los extraterrestres. Queridos hermanos, le vengo a decir que estas señales que se están dando no es nada para los que vienen, y se preparen porque nuestra fe, dice el Señor, que vamos a ser probados como fuego, porque van a venir cosas peores para ver si muchos en verdad están firmes en la fe y otros no. Pero quédense ahí. Antes de anunciarles de la existencia o no de los extraterrestres, quiero mencionarles que el apóstol Pablo ya no había escrito con respecto a todas estas cosas que están sucediendo. En 2 de Tesalonicenses, él nos dice lo siguiente: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, en el sentido que el día del Señor está cerca. Hermano, evidentemente ya estamos en los días del Señor. Esta carta se le escribió a los tesalonicenses para calmarlo, porque pareciera que esta iglesia ya se querían ir, ya estaban esperando que el Señor se los llevara. Y el apóstol Pablo le tuvo que bajar un poco la euforia. No es que él no quería que estuvieran preparados para la venida del Señor. Y en esta carta él comienza a decir parte por parte de las cosas que tenían que pasar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les tengo una noticia, hermano. Esas partes son las que justamente está pasando con este tema de los extraterrestres y de cosas peores que van a venir. Pero, hermano, como dice el apóstol Pablo, no se dejen mover de vuestra manera de pensar. En otras palabras, él nos está diciendo que nos mantengamos firmes en la fe.
Con respecto a lo que mencionamos anteriormente con la agenda oculta que pareciera que se está dando por lo más poderoso de este mundo, económicamente hablando, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Recordemos que, consciente o no, estas personas poderosas están siguiendo un guión por Satanás. Cuando decimos consciente o no, es que no sabemos si ellos lo están haciendo directamente por mandamiento del mismísimo diablo o no, pero sí podemos estar seguros que están siendo influenciados por Satanás, porque ellos son parte del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad nos quiere decir toda la ejecución satánica para dañar a este mundo. Cristiano o no cristiano, el diablo nos odia a todos por igual, porque somos imagen y semejanza de Dios. Esta agenda oculta es lo que el apóstol Pablo quiere decir también, que es parte de este misterio de la iniquidad. Pero con respecto a estas señales que hemos estado viendo tanto en el Congreso estadounidense como en el Congreso mexicano, el apóstol Pablo dice lo siguiente: inicuo y cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando el apóstol Pablo dice que es mentiroso, no se refiere a que el poder y el milagro y las señales son falsas. Estos milagros van a ser verdad, estas señales van a ser verdaderas. Es posible que más adelante sí van a aparecer extraterrestres que nos van a poner a pensar de verdad, pero todo esto es por obra de Satanás para confundir, porque cuando el apóstol Pablo dice que es mentiroso, se refiere en el sentido de que muchos, a raíz de estas señales como la de los extraterrestres, van a comenzar a decir no hay Dios, y muchos van a comenzar a apostatar de la fe. Muchos se van a alejar de las sendas antiguas que viene por la palabra de Dios, que nos habla del Espíritu Santo, del Señor Jesús y de Dios Padre Todopoderoso. En ese sentido es mentiroso, es engañosa, pero todas estas señales van a ser reales. Ahora, quédense ahí para darle mi opinión con respecto a la existencia o no de los extraterrestres. Para poder entender este tema, debemos entender lo que significa la palabra extraterrestre, que tiene como significado de que sujetos o seres que no proceden de la Tierra. ¿Qué no quiere decir esto? Que el mismo Señor, su origen divino, es extraterrestre porque simplemente no es de este mundo. Al igual que los ángeles, al igual que los demonios. Es cierto que hay muchas criaturas que las palabras nos revelan que no son de este mundo, y también es posible que haya muchas criaturas que no conocemos, que el Señor haya creado. Pero en realidad esto quiere decir que son extraterrestres como nosotros lo pensamos, de que son marcianos y cabezones y ojones. No, hermano, esto no quiere decir nada de esto, porque esta criatura debemos entender que son espirituales. Esta criatura no se sujetan a las leyes de la física como nos sujetamos nosotros los seres humanos. Nosotros los humanos sí estamos sujetos a las leyes de la física. Estamos sujetos a este mundo natural, a este mundo visible. Y en el mundo visible como tal, no creo que hayan otra criatura, y les voy a dar mi opinión bíblica para que vean que no existe extraterrestre en el mundo visible o sujeto a las leyes de la física. En segunda de Pedro 3:10 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la hora que en ella hay serán quemadas. Esto nos dice que llegará un momento que el Señor va a destruir todas las cosas, porque cuando el apóstol Pedro dice y los elementos arderán y serán deshechos, se refiere al universo entero. Es decir, este mundo visible que está sujeto a las leyes de la física será destruido, y todo por culpa del pecado de la humanidad, por culpa nuestra. La pregunta entonces sería la siguiente:
tuvieran otros seres extraterrestres que son sujetos a las leyes de la física como nosotros, ¿la destruirá el Señor por culpa de nosotros? Claro que no, porque el Señor no es Dios injusto, Él es Dios justo y todas estas cosas la va a destruir, porque esto no va a afectar a ningún ser celestial o espiritual, a tanto lo que conocemos en la Biblia como lo que no conocemos, porque es posible que hayan criaturas espirituales que aún no conocemos. Entonces, esto nos dice claramente que no, hermanos, no existe los extraterrestres sujetos a las leyes de la física como nosotros. Dios te guarde.